Diga conmigo, el poder para hacer riquezas. Más fuerte, diga conmigo, el poder para hacer riquezas. Vamos a leer Lucas 16:9. Leamos todos juntos. ¿Cómo dice? Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban las moradas eternas. Todos juntos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Verso 13. Ningún siervo, léalo fuerte, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Léalo fuerte, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Levante su mano y diga conmigo, el poder para hacer riquezas. Durante muchos años en la iglesia se habló mucho acerca de la salvación, de la oración, del Espíritu Santo, de los dones y de la vida eterna. Y damos gracias a Dios por todas esas enseñanzas. Pero existe un tema que muchas veces lo evitamos predicar, porque es un tema que incomoda. ¿Cuál es ese tema? El dinero. Sin embargo, la Biblia habla más acerca del dinero que de muchos otros temas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el dinero no solamente revela cuánto tenemos, el dinero revela lo que somos. El dinero no solamente revela cuánto tenemos, sino que el dinero revela nuestras prioridades. El dinero revela nuestras lealtades. Por eso la palabra dice, donde está vuestro tesoro, allí está ¿qué? Allí está tu corazón. Dios no tiene problema con que sus hijos tengan recursos. El problema es que sus hijos terminen teniendo los recursos en el lugar que a Él le pertenece. Ese es el drama. Por eso esta prédica no se trata de cómo hacerte rico, 5 pasos para ser rico. No se trata de eso. Trata acerca de cómo convertirnos en personas, cómo tener un corazón, el corazón que Dios busca para que Él pueda soltar los recursos sobre ti, para que Dios pueda confiar en ti y te pueda dar ese poder para hacer riquezas. Existe una diferencia entre tener dinero y tener el poder para producir riqueza. Hay personas que reciben dinero y lo pierden. Hay personas que heredan dinero y lo desperdician. Hay personas que ganan dinero y siguen viviendo en escasez. Pero cuando Dios entrega la capacidad para producir riqueza, la historia cambia. Creo que estamos entrando como iglesia en una temporada donde Dios quiere levantar empresarios, profesionales y administradores del reino que entiendan en su espíritu que la prosperidad tiene un propósito eterno. Tercera de Juan 1:2. Mira lo que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como fuiste sanado interiormente del rechazo, de la falta de perdón, y tu alma comenzó a prosperar, dice Dios, de la misma manera yo quiero que tú seas prosperado en lo material. Número 1, las riquezas y la mentalidad religiosa. El espíritu religioso
El espíritu religioso está casado, son amantes con el espíritu de la pobreza. El religioso dice: yo me conformo con lo suficiente para mantener a mi familia, porque todo lo demás es del diablo. Yo me conformo con lo justo y con lo necesario, porque las riquezas son de Satanás. ¿Sabe lo que dice el religioso? Cristo fue pobre, por eso todos tenemos que ser pobres. Letra A: existe una falsa asociación entre pobreza y santidad. El religioso dice que la pobreza es símbolo de humildad. Cuando vemos a alguien pobre materialmente, nosotros decimos: es una persona humilde. ¿Cuántos conocen pobres, altivos, orgullosos, autosuficientes, que se las saben todas y nadie les puede decir nada? ¿Cuántos conocen gente rica, gente que tiene recursos, pero son los más sencillos y humildes del mundo? El religioso dice: la pobreza es sinónimo de humildad y la riqueza sinónimo de orgullo. Diga conmigo, levante su mano. La pobreza no es sinónimo de humildad, es sinónimo de orgullo. El religioso dice: entre más pobre, más santo. Diga conmigo, la pobreza no es santidad. Letra B: Cristo se hizo pobre para enriquecernos. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis. ¿Qué dice? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. No es que era pobre, se hizo voluntariamente pobre, siendo pero es que por amor a ti se hizo pobre, pero él era rico. Cambia tu mentalidad religiosa. Cristo no era pobre, él se hizo voluntariamente pobre siendo rico para que tú y yo fuésemos enriquecidos. Hay gente que odia a los ricos. Hay un sector que odia a los ricos. Para que Dios pueda activar y pueda revelar nuestro espíritu el poder para hacer riquezas, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad con respecto a la riqueza. Porque pensando mal de la riqueza, Dios jamás va a poder soltar sobre nosotros esa unción. ¿De dónde viene esa mentalidad? Que todo lo concerniente a Dios, iglesia, pastor, todos tienen que ser pobres. Esa iglesia no debe ser de Dios, porque ahora están en el centro de la ciudad. Las iglesias de verdad, las iglesias tienen que ser pobres allá, muy lejos, fuera de la ciudad, con piso de tierra, con necesidad de todo. Eso sí es de Dios. El religioso ve la riqueza como algo negativo. Esa mentalidad vino de la iglesia católica, cuando ellos dijeron: para ser santo deben ser pobres y traigan toda su riqueza. Esa fue la manera de robarles el dinero a los feligreses. Si quieres que Dios perdone tu pecado, tienes que dar una gran ofrenda a la iglesia. Si quieres sacar a tu difunto del purgatorio, tienes que dar una gran suma de dinero. Por eso que nosotros vemos futbolistas en Chile que ganan una suma exorbitante de dinero y nadie dice nada. Pero la mentalidad religiosa ve a una iglesia que prospera y todos comienzan a criticar. Ven a una iglesia que honran a Dios con excelencia y con lo mejor y todos comienzan a criticar. Ven a un pastor o ven cristianos que comienzan a prosperar y que Dios los enriquece y que los bendice económicamente, y todos comienzan a apuntarlos con el dedo por la mentalidad. Estamos viendo el espíritu religioso con el espíritu de pobreza. Dígalo conmigo: Dios, ¿qué dice? Dios no necesita dinero porque Él es el dueño del oro y la plata.
¿Cuántos dicen amén? Pero la obra sí necesita recursos. El religioso dice: Dios no necesita tu dinero, y eso es verdad. Pero cuando tú diezmas, ofrendas, das una primicia, etcétera, ¿qué llega a la presencia de Dios? ¿Qué recibe Dios en su presencia? Dios recibe nuestra honra, Dios recibe nuestra obediencia. ¿Y qué pasa aquí en la tierra? Nuestros recursos sirven para que el reino de Dios se expanda aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Repite conmigo, levante su mano. Espíritu, fuera ahora, en el nombre de Jesús. Más fuerte, diga: yo rompo toda fortaleza mental de pobreza, escasez, miseria, en el nombre de Jesús. Levante su mano y dígalo fuerte: yo declaro año 2026 una nueva economía en mi iglesia y en mi familia. Año 2026 será el año en que voy a cosechar todo lo que yo he sembrado en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas a Jesús fuerte. Letra D. La unción de Jesús es para hacer libre de la pobreza a los pobres. Mira lo que dice Lucas 4:18, y nosotros lo hemos obviado tantas veces. Nosotros tomamos que la unción del Señor vino sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón. Nosotros tomamos la unción vino sobre mí para traer libertad a los cautivos, pero obviamos la primera parte. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. En la unción que Cristo cargaba, la del Espíritu Santo tiene varias facetas: sanar a los quebrantados de corazón, la unción para romper toda cadena espiritual, etcétera, pero también para hacernos libres de toda maldición de pobreza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la estrategia de Satanás en la iglesia? La estrategia más grande del diablo es poner en la iglesia la idea de que somos una obra de caridad. ¿Y cuál es esa mentalidad? ¿Qué dice la iglesia tradicional? Somos una obra de caridad, por eso necesitamos ayuda, señor alcalde. Somos una obra de caridad, por eso necesitamos ayuda. Por eso necesitamos que nos suelten un billetito, porque nosotros ayudamos a la gente. Mira todos los testimonios que tenemos, por eso necesitamos que nos ayuden con recursos. Una obra de caridad dice: necesitamos que nos ayuden porque somos una obra de caridad. La iglesia de Cristo no necesita que le ayuden financieramente. Nosotros somos los que hacemos caridad a los que necesitan. Súbela la música, por favor. La iglesia de Cristo no necesita caridad del Estado, porque somos nosotros los que tenemos el poder para hacer riquezas. La iglesia de Cristo no debe mendigarle nada a nadie, porque sobre nosotros Dios ha puesto el poder para hacer riquezas. El problema radica en nuestra mente, que no se nos ha sido revelado la palabra. No tenemos revelación del poder de hacer riquezas. Cuestionamos la palabra de Dios. Diga conmigo: todo lo que está en la Biblia es verdad. Está lleno de videitos en YouTube, en Instagram, en Facebook que ponen en duda la veracidad de la Escritura, que ponen en tela de juicio si es verdad, si esto lo escribieron hombres. ¿Quién dice que esto es verdad? Esto no es verdad. Cada vez que tú te acercas a la palabra, tú tienes que desconectar la mente racional y conectar el espíritu. Diga conmigo: todo lo que dice la Biblia es verdad.
Si todo lo que dice la Biblia es verdad, todo lo que dice la Biblia yo lo creo. Y cuando tú desconectas la razón, cuando tú te acercas a la palabra de Dios, esa palabra es revelada a tu espíritu. Nosotros le ponemos 1000 razones a Dios de por qué ese versículo no puede ser verdad. Le ponemos 1000 videos al Espíritu Santo de por qué esa palabra no puede ser así. Escucha esto y repite conmigo. Levante su manito. Todo lo que dice la Escritura es verdad. Diga, yo creo lo que dice la Biblia de principio a fin. Diga, la palabra no se entiende con la mente, se entiende con el corazón. Número 2, ¿cuál es el origen de la riqueza? A, Dios es el origen y dueño de la riqueza. Ageo 2:8. ¿Qué es lo que dice? Mía es la plata, léalo fuerte. ¿Qué dice Dios? Mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el origen de la riqueza? Letra A, Dios es el origen y es el dueño de la riqueza. Letra B, Dios es un Dios de riqueza. Mira lo que dice Apocalipsis 21:18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las perlas era una perla. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Diga, Dios es el origen y dueño de las riquezas. Diga conmigo, Dios es un Dios de riqueza. Letra C, Dios no es enemigo de la riqueza. Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, es digno de tomar el poder y las riquezas. D, la creación revela la abundancia de Dios. En la tierra hay suficientes recursos para cada habitante de ella. Si los recursos de la tierra se distribuyeran en el mundo en partes iguales, cada ciudadano recibiría 10,000 millones de dólares. ¿Cuáles son los recursos que hay en la tierra? Dios es el dueño de la riqueza. Dios no es enemigo de la riqueza. La creación revela la abundancia que hay en la tierra. ¿Cuáles son esos recursos de los cuales Dios es dueño? Mío es el oro, mía es la plata. ¿Cuáles son los recursos disponibles para sus hijos? Oro, plata, petróleo, gas, minerales, tierras y recursos naturales. Número 3, ¿cuáles son las verdaderas riquezas de las que habla la Escritura? ¿Cuáles son las verdaderas riquezas respecto a lo que hablaba el primer versículo que leímos? Letra A, existen riquezas visibles y existen riquezas invisibles. La riqueza visible son los recursos, lo que acabamos de leer hace unos segundos atrás. Esa es la riqueza visible. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas riquezas? Letra B, riqueza invisible es dos cosas. La riqueza invisible es
el favor de Dios, esa es la riqueza invisible, y la sabiduría de Dios. ¿Qué nos da Dios antes de darnos riqueza visible? Su favor y sabiduría. Antes de que la riqueza sea visible, la riqueza tiene que ser invisible. Antes de riqueza externa, Dios nos da riqueza interna. El favor de Dios y la sabiduría de Dios. C. O 3, no sé. C, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre dinero y riquezas? No es lo mismo tener dinero que ser rico. ¿Cuál es la diferencia entre dinero y riquezas? El dinero es simplemente un medio de intercambio. El dinero es una herramienta, el dinero es simplemente un papel. La riqueza es que entra en su espíritu. La riqueza es una capacidad sobrenatural de producir recursos. Más fuerte, diga: la riqueza es la capacidad de producir recursos. La riqueza es una habilidad dada por Dios. Es sabiduría, es creatividad, es conocimiento, es disciplina, es visión, es administración y es favor de Dios. El dinero está en el bolsillo, pero la riqueza está en la mente y en el espíritu. ¿La captó o no? ¿Qué es lo que Dios te quiere dar? Riquezas, la capacidad de producir, la capacidad sobrenatural de administrar, sabiduría para multiplicar, creatividad para emprender, disciplina para construir y visión para identificar oportunidades en el mercado. Número 4, vamos a hablar de la riqueza invisible. Número 4, ¿qué es el favor de Dios? El favor de Dios son puertas abiertas. ¿Cuántos de ustedes hasta este día han tenido puertas cerradas en su economía? Puertas cerradas en todos los sueños que el Espíritu Santo ha puesto en ti, de tener una clínica, de tener un taller, de tener un negocio propio. ¿Cuántas ideas están allí estancadas? ¿Qué es el favor de Dios? Son puertas abiertas, son conexiones divinas y son oportunidades sobrenaturales. ¿Qué es el favor de Dios? El favor de Dios es la recompensa. En este lugar hay gente que ha sido generosa con la obra del Señor por años. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que pueda derribar toda fortaleza mental en tu mente que ha estado impidiendo que esa unción para hacer riqueza pueda venir a tu corazón, a tu espíritu y a tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga conmigo: el año 2026 es el año del favor de Dios en mi vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Se puede tener dinero sin tener el favor de Dios? Claro que sí. El hecho de que la gente tenga dinero y son gente que no le importa hacer la voluntad de Dios, no aman a Jesús, no aman al Espíritu Santo, no buscan tener comunión con Dios, no les interesa hacer la voluntad de Dios. ¿Es posible tener dinero sin el favor de Dios? Claro que sí. Lucas 12:16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20, vamos a leerlo todos juntos. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se puede tener el favor de Dios y no tener recursos? ¿Se puede tener el favor de Dios? Gente que es obediente, gente que ha sido fiel, gente que es generosa con la obra de Dios, pero que no tiene recursos. Claro que sí. ¿Por qué razón? Letra A: porque nadie les enseñó. Nadie los liberó del espíritu religioso. Nadie los liberó de fortalezas mentales de pobreza y de miseria. Claro que sí, porque nunca renovaron su mente con respecto a las finanzas del reino. Y por falta de osadía y atrevimiento. Yo te digo, tú has sido fiel, tú has sido obediente a la palabra del Señor, tú has sido generoso en la obra del Señor por años, pero ¿por qué no pueden venir recursos sobrenaturales sobre ti? Sino que siempre has estado estancado en lo mismo, hablando financieramente. Porque para conquistar las riquezas que Dios tiene para ti y para mí, tenemos que ser osados y tenemos que ser atrevidos. Tenemos que hacer el salto de fe. Tenemos que lanzarnos y tenemos que creer que Dios nos va a sostener. Lo único que tú necesitas para emprender es una palabra de Dios. Lo único que tú necesitas es que salga de su boca. Si Dios lo dice, yo lo creo. Porque toda la escritura, la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es verdad y yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? 5. Estamos hablando de las riquezas internas, favor de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Primera de Reyes 3:5. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Verso 9. ¿Qué le respondió Salomón? Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? 10. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido, todos juntos, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. La palabra sabiduría que aparece aquí es el hebreo Jokmah. Y Jokmah es la capacidad, la sabiduría es la capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. La sabiduría de Dios es saber qué hacer, es saber cuándo hacerlo y es saber, pero también Dios le dio sabiduría para interpretar el sueño. Dios le dio sabiduría para crear una estrategia económica para salvar a todo Egipto. Diga a favor de Dios, diga sabiduría de Dios, diga riqueza interna, diga riqueza invisible. El favor de Dios es producto de la obediencia. Mira,
El favor de Dios es producto de la obediencia, de la fidelidad y de la generosidad. Pero la sabiduría de Dios, dijo Salomón, que el origen de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios habla de pureza de corazón, habla de un corazón que quiere agradar a Dios, habla de un corazón que quiere ser santo, habla de un corazón que quiere hacer las cosas bien. Caigo, la embarro, sí Señor, pero tú sabes que yo sufro cuando la embarro, porque en mi corazón hay una pasión por hacerlo bien. Yo no peco por deporte, yo peco porque aún estoy creciendo, porque estoy madurando, pero no todo el tiempo va a ser así. Va a llegar el momento donde voy a madurar y voy a poder ser fiel como yo anhelo ser fiel contigo, papá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto llevo? Me faltan mis lentes y no veo el cronómetro. 6. Diga conmigo, el poder para hacer riquezas. Y ahora recién entramos en tópico. Deuteronomio 8:17. Este va a ser nuestro versículo con el cual vamos a basar toda esta temporada de irnos bien en lo económico, de que Dios va a abrir puertas en nuestra economía como iglesia y nuestra economía familiar. Si Dios, el poder de acción del Espíritu Santo en el ámbito de las sanidades es otro tipo de poder y otro tipo de unción. Aquí estamos hablando del poder, la unción del Espíritu Santo en nuestra economía, el coach de Dios. Coach significa fuerza, significa poder creativo. ¿Qué más significa coach? Significa potencial. ¿Qué más significa coach? Habilidad y capacidad mental. Coach no es riqueza. Coach es el potencial para producir riqueza. Ha puesto dentro de nosotros, Dios ha puesto dentro de cada uno de los que está aquí capacidades, ideas, habilidades, talentos, dones para producir riquezas. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, póngame atención acá, le voy a hacer una pregunta. Míreme, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que Dios te entregue 100 millones de pesos o que te entregue una mente capaz de producir 100 millones de pesos una y otra vez? Una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué es lo que prefieres tú? El flojo va a decir, el carnal va a decir, la sabiduría de Dios, esa riqueza, así como vino, así también se va a ir. ¿Cuál es la diferencia entre coach y riquezas? Escúcheme, ¿cuál es la diferencia entre coach y riquezas? Las riquezas están afuera, pero el coach con riquezas puede perderlo todo en cualquier momento. Pero una persona con coach jamás, porque esa riqueza no proviene de nada natural, proviene de su mente y proviene de su espíritu. Moisés no dijo, Moisés fue el que escribió Deuteronomio. Moisés no dijo, Dios te dará el poder. No dijo, Dios te dará riquezas. Moisés no le dijo al pueblo de Israel, Dios te va a dar riquezas, sino que le dijo, Dios te dará el poder, la habilidad, la capacidad, la creatividad, las ideas, el potencial para hacer las riquezas. Eso significa que Dios, antes de poner riquezas visibles, Él tiene que poner la riqueza invisible dentro de ti. Antes de que vengan las riquezas visibles, tiene que venir la riqueza invisible. 7, y con esto termino, de verdad.
Toda riqueza comienza con una idea. Recíbalo en su espíritu. Porque usted, varón, tiene una mujer con muchas ideas. Tiene una mujer emprendedora al lado suyo. Toda riqueza comienza más fuerte. Toda riqueza comienza con una idea. Lo primero que Dios da es una idea, una estrategia o una solución. ¿Cómo sabes que esa idea viene de Dios? Toda idea que Dios da suple una necesidad en el mercado. Cualquier cosa que sea una necesidad, la gente lo buscará. Las personas pagan por soluciones. Las personas invierten en aquello que les facilita la vida. Ejemplos: el Uber. Durante años la gente necesitaba transporte, pero habían problemas, precios altos, poca disponibilidad, falta de información del conductor, autos en mal estado, etcétera. Entonces surgió una idea: y si conectamos a pasajeros y conductores mediante una aplicación, resolvieron una necesidad en el mercado. Pedidos ya. La necesidad existía. La gente quería comida, pero no querían salir de su casa. La gente estaba cansada trabajando, estaban enfermos, pero no había tiempo. Alguien vio esa necesidad. ¿Y qué hizo? ¿Qué vino a su mente? Una idea. Airbnb. Millones necesitaban alojamiento y millones de personas tenían casas vacías, casas disponibles. La idea fue conectar ambas necesidades. Pareciera simple, pero genera miles de dólares mensuales. Post-it, notas adhesivas. ¿Cuántos la conocen? Un pequeño papel con pegamento. Nada espectacular, pero resolvió un problema diario. Necesito dejar una nota sin dañar el papel. Hoy se venden los post-it en todo el mundo. Póngase de pie y dele un aplauso a Jesús con todo su corazón. Más fuerte ese aplauso a Jesús. Profetizamos una temporada de finanzas en nuestra iglesia, en nuestra casa, en las familias. Profetizamos negocios nuevos, empresas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Vamos a adorar a Jesús. Puede pasar aquí adelante, o si usted quiere que oremos por ustedes. Los ujieres, háganlo con orden, por favor. Tenemos poco espacio. Vamos a adorar al Señor.